Es el año 1450. Te encuentras en las afueras de Florencia, en una choza de campesinos, y ves que ocurre algo completamente ordinario. Acaba de nacer un niño de nombre Mario. Él no lo sabe, pero en cuestión de años vivirá algo extraordinario. Será testigo de cómo se rompen las cadenas que por un milenio han atado a sus ancestros y a cientos de miles de personas más. Durante todo ese tiempo, Europa vivió hundida en la podredumbre. Decadencia, miseria, guerra e ignorancia era el pan de cada día para la clase baja. Por si fuera poco, un siglo antes del nacimiento de Mario, una misteriosa enfermedad, que ahora conocemos como la peste bubónica, había eliminado a un tercio de la gente de Europa, trayendo aún más miseria, hostilidad e incertidumbre entre los sobrevivientes. El padre de Mario, su padre, el padre de su padre y así sucesivamente, habían vivido en esa aldea miserable, creyendo que el mundo era como decían los que supuestamente sabían, plano y con el centro en Jerusalén, con el objetivo de trabajar la tierra a base de sacrificios, con la iglesia como único eje rector de cada aspecto cotidiano, sin la posibilidad de siquiera pensar en otra alternativa. Es decir, que la vida no valía nada. Pero el pequeño Mario, aún sin saberlo, está a punto de ver su opaco mundo gris revolucionar. A los 15 años viaja a Florencia y caminando por una de las calles encuentra un objeto muy curioso que nunca antes había visto. Un libro recién salido de la imprenta que un año antes había llegado a Roma, inventada por un alemán de nombre Johannes Gutenberg. Mario camina en la Florencia de Cosimo di Giovanni de Medici, padre de Pedro, abuelo de Lorenzo, y que meses atrás había dejado este mundo no sin antes hacer de la ciudad una de las más influyentes de la política y economía italiana, y que años después enmarcaría la aún gestante e inesperada metamorfosis histórica. Otra cosa de la que Mario se percata es del estilo de vida florentino. El arte y la belleza adornaban las plazas y calles, como consecuencia del mecenazgo. Mario no lo sabe, pero el mundo que le tocó vivir y su cosmovisión están a punto de ser iluminadas tras 1000 años de oscuridad. Sin saberlo, acaba de poner un pie en el Renacimiento italiano. Naturalmente decide quedarse en Florencia y durante los próximos 40 años verá el Renacimiento como la revolución científica, artística, política y comercial que impactará incluso hasta nuestros días. El Renacimiento fue nido de proezas inimaginables unas cuantas décadas atrás en distintos campos de la humanidad. Con la astucia de Cristóbal Colón y una oportuna confusión, quedó trazada la ruta al nuevo y totalmente diferente continente americano, impulsado por las expediciones de Fernando de Magallanes y Vasco da Gama a otros rincones del planeta, mismo al que los primeros años del Renacimiento se le atribuiría su traslación alrededor del Sol, gracias a los cálculos de Nicolás Copérnico. Por otro lado, Leonardo da Vinci, entre inventos, pinceladas y cálculos, contribuía a los avances de la época, dejando para la posteridad obras como El hombre de Vitruvio y La última cena, además de las bases de lo que siglos después serían los helicópteros, los paracaídas y las escafandras. Fue cuestión de años para que la creatividad y la innovación terminaran por completo con la oscuridad que reinó por siglos en la Edad Media. Sin embargo, no todo estaba completo. Con el desarrollo del comercio, las ganancias de los mercaderes iban en aumento y cada vez era más complicado controlar los ingresos, los gastos y todo lo necesario para administrar sus riquezas. Florencia, Venecia, Milán, todas estas ciudades italianas eran potencias comerciales en las que se movían cantidades de dinero increíbles, y esos movimientos financieros necesitaban un orden, un control. ¿Cómo se administraría este cada vez más próspero nuevo mundo? De la mano de Luca Pacioli. San Sepolcro,
un poblado ubicado en la región de la Toscana, en el corazón de Italia, atestiguó el nacimiento de Luca Bartolomeo de Pacioli en 1445. Pacioli fue un tipo curioso. No era precisamente un artista ni un científico en el sentido clásico del Renacimiento, pero tenía una mente matemática brillante, un rasgo que definiría su camino. Se formó en matemáticas en algunas de las escuelas más prestigiosas, siendo discípulo de matemáticos importantes, y empezó su carrera como profesor en Venecia y Padua. La Italia del siglo XV estaba en plena ebullición de ideas, de redescubrimiento de textos antiguos, de avances científicos y, claramente, de comercio. Fue en 1494 que Luca Pacioli dio luz a un caos bastante confuso. Piensa en esto por un momento. Los comerciantes del Renacimiento necesitaban llevar registro de todo. Entraban productos, salían monedas, se pedían préstamos, y antes de Pacioli, este proceso era como una selva. No había un método estándar y las cuentas se llevaban de manera desorganizada, lo que a menudo resultaba en confusión y pérdida de dinero. Lo que hizo Pacioli fue tan sencillo como brillante. Organizó las cuentas a través de su más grande aportación, el método de partida doble. La suma de aritmética, geometría, proporción y proporcionalidad es un extenso tratado en el que Pacioli recopila gran parte del conocimiento matemático de la época renacentista. En él, el matemático explica conceptos relacionados al cálculo básico, la siempre útil regla de 3, las proporciones, teoremas geométricos y el método de partida doble, que aunque no fue invención precisamente de Pacioli, sino más bien resultado de una recopilación y documentación, fue su más importante contribución. Este sistema se basa en un principio muy sencillo. Por cada transacción, hay un debe, que representa los recursos que recibe una cuenta, y un haber, que son los recursos que salen o disminuyen de otra cuenta. Imagina que una empresa compra 500 bolígrafos por 1,000 pesos en efectivo. Las cuentas involucradas serán la caja, que representa el efectivo de la empresa, y el inventario, que es el valor de los bienes que se tienen en existencia. Al hacer el movimiento de la compra, en los libros se registrará el debe en la cuenta de inventario, porque la empresa ha aumentado sus activos al adquirir los bolígrafos. Y en la caja se registra el haber, ya que la empresa ha pagado en efectivo, lo que reduce el saldo de la caja. Por lo tanto, el total del debe es igual al total del haber, es decir, 1,000 es igual a 1,000. Esto garantiza que el balance de la empresa siga equilibrado. Aunque la partida doble es un procedimiento sencillo, debemos ponerlo en perspectiva. El siglo XV era un mundo donde los imperios comerciales crecían a un ritmo brutal. Las rutas hacia Oriente, los bancos italianos, las inversiones a largo plazo, todo eso no sería posible sin un sistema confiable para registrar y organizar la información financiera. El sistema de partida doble no solo permitió que los comerciantes llevaran control de su dinero, sino que además facilitó el crecimiento de las ciudades como potencias económicas y el inicio del capital como precursor del desarrollo y bienestar social. A través de la suma de aritmética, geometría, proporción y proporcionalidad, Luca Pacioli fue el puente entre los mercaderes de su tiempo y la contabilidad como una ciencia que evolucionaría durante siglos. Fue tanta la importancia de la obra que se tradujo en varios idiomas y se expandió como la pólvora por Europa. Para finales del siglo XV, cualquier comerciante serio estaba familiarizado con la partida doble. ¿Qué sería de nuestro presente sin la partida doble de Luca Pacioli? ¿Viviríamos en un mundo con la libertad financiera que tenemos hoy? Pero como veremos, Pacioli no solo se limitó exclusivamente a los números. Su vida y obra reflejan una auténtica efervescencia en varios ámbitos del movimiento renacentista. Otra parte fascinante de la historia de Luca Pacioli es su relación con Leonardo da Vinci. Si cada uno por su lado era talentoso, juntos eran imparables. Estos dos genios fueron amigos y no solo eso, colaboraban en varios proyectos. Leonardo, con su curiosidad infinita,
encontraba en las matemáticas de Pacioli una fuente de inspiración. De hecho, Pacioli fue quien le enseñó a Da Vinci geometría, y esto influyó en la obra artística y científica de Leonardo. Además, juntos exploraron la divina proporción, también conocida como proporción áurea, que no es más que la relación matemática que aparece en la naturaleza y en el arte, lo que permitió a Leonardo crear obras icónicas como El hombre de Vitruvio y La Gioconda. Esa relación nos habla de la interdisciplinariedad del Renacimiento. Mientras Leonardo buscaba entender el mundo a través de la ciencia y el arte, Pacioli lo hacía a través de los números. Era un equilibrio perfecto entre lo artístico y lo racional. Lo que Pacioli nos dejó no fue solo una herramienta útil para llevar las cuentas, sino un sistema que sería esencial para la creación del capitalismo moderno. Y es que, sin capitalismo, la sociedad en la que vivimos hoy sería prácticamente diferente. En términos simples, el capitalismo es un sistema económico basado en la propiedad privada y en la libre competencia. Pero para que eso funcione, necesitamos que cada negocio, cada transacción, cada intercambio de valor sea registrado de manera confiable. Aquí es donde la partida doble brilla como uno de los engranajes más importantes en la maquinaria del capitalismo. Si no llevas un registro claro de todo eso, ¿cómo sabes si estás ganando o perdiendo dinero? Pacioli organizó el proceso mental que está detrás de cualquier negocio exitoso. Esto permitió que los comerciantes fueran más eficientes, que se expandieran y que tomaran riesgos calculados. ¿Y qué es el capitalismo sino una serie de riesgos calculados? Avancemos unos siglos hasta llegar a nuestros días. Hoy, en pleno siglo XXI, la partida doble no solo sigue vigente, sino que es el lenguaje universal de los negocios. No importa si estás en una empresa de tecnología en Silicon Valley, o en una fábrica en China, o en una pequeña tienda en México. Todos usan la partida doble para llevar sus finanzas. ¿Por qué? Porque sigue siendo la manera más confiable y precisa de registrar y analizar lo que entra y sale, lo que debes y lo que tienes, de tal manera que, al generar transparencia y confianza, los inversionistas pueden saber si es conveniente apostar por un negocio, o los dueños pueden tomar decisiones sin estar a ciegas. Aquí es donde entra la dimensión social del legado de Luca Pacioli, pues sentó las bases de un sistema que ha permitido el crecimiento económico y, en muchos casos, el desarrollo del bienestar. El capitalismo, a pesar de sus desafíos, ha sido un motor fundamental para sacar a millones de personas de la pobreza, generar empleos, impulsar la innovación y crear redes de comercio global que sostienen la economía moderna. Si observamos el gran cuadro, es innegable que la posibilidad de organizar los recursos, de calcular los riesgos y de crear riqueza ha mejorado el nivel de vida en muchos lugares del mundo. Y todo esto se sostiene sobre principios fundamentales que nacieron con Pacioli. Sin su sistema de partida doble, las empresas no podrían haber crecido de manera ordenada, los bancos no habrían podido prestar dinero con seguridad y la expansión comercial que permitió el capitalismo no habría sido posible. ¿Y qué sigue para la contabilidad y el legado de Pacioli? Los grandes avances en tecnología financiera que estamos viendo hoy, desde la inteligencia artificial hasta el blockchain, están construidos sobre los mismos principios que Pacioli formalizó hace más de 500 años. Incluso la manera en cómo las criptomonedas registran transacciones sigue, en su esencia, un principio similar al de la partida doble. Imagina a Pacioli viendo cómo su idea sigue viva en las finanzas digitales de estos tiempos. Así que, la próxima vez que mires un estado financiero, piensa que no solo es una hoja llena de números, es un espejo de un sistema que permite la creación de riqueza, la mejora del bienestar y la expansión del conocimiento humano. Al final, los 40 años que Mario vio del Renacimiento fueron solo un rayo de la luz que se extendió hasta nuestros días. En la actualidad, sus aportaciones a las ciencias exactas trascienden el espectro de las matemáticas y la lógica. La suma de aritmética, geometría, proporción y proporcionalidad no solo es un libro, es por mucho un pilar del humanismo y el pensamiento universal.